Génesis, donde vamos en nuestra serie y vamos a hablar de la reconciliación entre Esaú y Jacob. Y para ello vamos a leer Génesis capítulo 33 y vamos a leer los primeros versículos. Vamos a ver todo el capítulo hasta el 20, del 1 al 20, pero vamos a leer solo unos pocos y vamos a orar. Dice así la escritura, dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Dios, gracias por habernos dejado la escritura. Gracias por habernos dado a Cristo en la cruz del Calvario, y gracias por habernos dado tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Pedimos que te reveles a nosotros, porque es imposible encontrarte, Dios, si tú no vienes a nuestro encuentro. Bendecimos este tiempo y te damos gracias por la iglesia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a hablar sobre la reconciliación entre Esaú y Jacob. A primera vista podríamos llegar a pensar que el texto va a ser muy agradable, porque va a ser un momento de reconciliación. Pero al profundizar poco a poco en la escritura, nos vamos a dar cuenta que no es sino un tropiezo más de la vida de Jacob, que va llevándolo hacia Canaán, que va llevándolo a la tierra prometida. Hay una promesa dada desde Génesis 28, cuando él sale y Dios se revela a su corazón y le dice que iría con él y le daría descanso, y que lo traería otra vez a Betel. Entonces el título parece muy interesante: reconciliación entre Esaú y Jacob. Pero ¿por qué le ponemos ese título? Porque es ese momento en que ellos se encuentran, pero detrás de ese encuentro hay una cantidad de situaciones que tenemos que ver a la luz del contexto de la historia que traemos ya durante varias semanas. Entonces, venimos de un momento especial de la vida de Jacob. La semana pasada hablamos del momento en que él lucha con el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es ¿quién? Cristo. Y vemos el momento en que su cadera es descoyuntada. Dijimos que salió herido y que esa marca le iba a durar ¿cuánto? Toda la vida. Y dijimos que las marcas de Jesús en sus manos están allí. Él está sentado a la derecha del Padre, pero sus manos tienen las marcas como recordatorio de su humillación, pero también de su exaltación, de cómo Dios lo honró y lo llevó, lo dio un nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia. Aún así vamos a ver, a pesar de que él acaba de vivir una experiencia especial, hoy vamos a aprender mucho que las experiencias son solo eso, ¿qué? Experiencias. Que nuestra fe no puede estar basada en un encuentro o en un momento especial, porque eso, la vida sigue. Las circunstancias van a llegar otra vez y vamos a tener que saber de qué estamos hechos. Entonces vamos a ver más adelante hoy asuntos de su naturaleza pecaminosa, porque sabemos que el quedar cojo era un recordatorio de esa doble naturaleza que Dios le estaba diciendo a Jacob: siempre va a haber una naturaleza en su corazón que va a querer caminar a su manera, y va a haber otra naturaleza que es la que yo estoy formando, la que Dios puso en el corazón de Jacob.
El tema de la reconciliación es algo que poco se trata en la iglesia, aunque al hablar de la salvación es necesario entender que fuimos reconciliados con Cristo Jesús, quien nos lleva al Padre. Este paso que está a punto de vivir Jacob con su hermano es el inicio de una nueva vida, entre comillas, porque yo pensaba eso también. Yo cuando empecé a estudiar este pasaje me sorprendí porque yo pensaba que yo dije, no, ya el hombre la logró, ya pasó Peniel, ya ahorita viene el otro proceso. Pero me sorprendió y ahorita nos vamos a sorprender que todavía falta un proceso, faltan 10 años todavía para llegar a Canaán. ¿Cuántos años lleva? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuántos años lleva hasta ahí? ¿Listo? Aunque el patriarca se va a reconciliar con su hermano, no deja de haber en su corazón temores y luchas, debido a que es consciente que él es el responsable de lo que pasó hace años. O sea, va a haber una reconciliación, escuche, humana con Esaú. Esas las puede vivir usted como pareja, las vivimos cuando peleamos, alegamos y nos reconciliamos otra vez, ¿sí? Papá, mamá se reconcilian, pero esa reconciliación no es una reconciliación espiritual. Él tiene que seguir su camino. Eso es como un alto, arreglé este problema con Esaú, pero aquí sigo mi camino ¿hacia dónde? Hacia Betel, hacia la tierra prometida. Así es la vida cristiana, iglesia. Hay problemas que resolver, pero no nos podemos quedar ahí. Resuélvalos y ¿qué? Avance. Ok, fulano, listo, que esto, que lo otro, voy a hacer, comprar, vender, trabajar, todo eso hay que hacerlo. Pero no se detenga, por favor, ahí, porque se va a hacer mal. Avance, avance poco a poco. Vamos a ver lo primero. Vamos a hablar de que Dios es el que reconcilia, versículo 1 al 4. ¿En qué está basado este principio de reconciliación? En que nadie puede tener una buena actitud hacia un hermano, hacia un pariente, hacia un amigo, hacia un familiar, hablando acá en lo terrenal, si su relación con Dios no es correcta. Jacob acaba de salir de un momento con Dios. Es un momento espectacular para arreglar el asunto ¿con quién? Con Esaú. Él confía que Dios lo está guardando, lo está protegiendo de su hermano, pero sin embargo quedan residuos en su interior de desconfianza y lo vamos a ver. Vamos a ir al versículo 1. Alzando Jacob sus ojos miró. He aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió de los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. Han pasado 20 años aproximadamente desde que estos dos hombres no se ven. Cada uno tiene alrededor de 96 años. Acuérdense que son ¿qué? Mellizos. Jacob no sabe cómo está el corazón de su hermano respecto a él, pero tiene la confianza que Dios ha obrado y que acaba de tener un tiempo especial con Dios, Jacob, y confía que el Señor está en control de todo. Ahí todo va súper. Antes de ver el momento del encuentro entre estos dos hermanos, debemos mirar la actitud de Jacob frente al posible encuentro. Recordemos que estamos ante un hombre que hay una batalla en su vida y es ser listo, es ser astuto, ser inteligente. Y eso no se cambia por una oración. Eso es algo que tiene que ser trabajado en él toda la vida, hasta el final. Usted se va a asombrar cómo la vida de Jacob es muy procesada. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Uno diría, no, pero ya es justo, o sea, ya ha vivido una cantidad de cosas, pero no, todavía faltan un poquito de cosas. Hay una expectativa absoluta de qué va a pasar cuando me encuentre con mi hermano. ¿Qué va a pasar? Pareciera que muchas cosas las hizo mal, otras las hizo bien, pero recuerde que todo está bajo una providencia divina. Hay un orden en las cosas, lastimosamente, o para bien. Y en el corazón de los hombres también hay un orden en los afectos. Vimos un poquito hace 8 días. Y él está organizando sus afectos primero. Él se va a encontrar con Esaú, pero él dice, por si acaso, mando los que menos me interesan adelante. Dice, entonces repartió los niños, 11, acuérdese, y una mujer, que no la nombran, pero existe, 12.
11 varones, una niña. Note el orden. Puso las siervas, las esclavitas Bila y Silpa, y sus niños delante. Dijo, bueno, si pierdo algo, pierdo esos de primera. Luego puso ¿a quién? A Lea, y luego puso a Raquel y a José de último. ¿Sabe qué pasa? Que realmente la esposa oficial y la esposa por la cual realmente trabajó Jacob, ¿fue quién? Raquel. Jacob no trabajó por Lea, a él lo engañaron y se la dieron, eso es diferente. Jacob no trabajó por Silpa ni por Bila, a ellas se las dieron como dote por cada una de sus hermanas, por cada una de las chicas. Él nunca trabajó por ellas. ¿Por quién trabajó él? Por Raquel. Trabajó 7, le dieron a Lea, hubo la otra fiesta y trabajó otros 7. Él trabajó 14 años por esa mujer. Entonces en su corazón Raquel siempre, escuche, nos guste o no nos guste, va a ocupar el primer lugar para Jacob. Oseas 12:12 lo dice, Oseas 12:12, para que vea que la Biblia sí tiene los detalles. Ella siempre los tiene. El asunto es encontrarlos, ¿no? Oseas 12:12 dice, pero Jacob huyó a tierra de Aram. ¿Se acuerda de Padán Aram? Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue ¿qué? Pastor. Esa mujer es Raquel. Raquel es la madre de Israel. No es Lea, no son las esclavas, es Raquel con sus defectos y todo, es la madre de Israel. Jacob es el padre de Israel con sus defectos y todo. El profeta usa 2 nombres. Si usted lee bien el versículo del capítulo 12, habla de Jacob y habla de Israel, 2 naturalezas. Habla de un Jacob, el engañador, y habla de un príncipe con Dios, que es ¿quién? Israel, es el mismo hombre. Entre las 4 mujeres era ella, Raquel, la que él consideraba realmente su esposa, porque fue por ella por la que trabajó y soportó todo lo que vivió ¿con quién? Con Labán. Él se aguantó por amor, porque la amaba. No vamos a juzgar la relación de ellos, solamente es importante saber por qué él hace esa diferencia. El versículo 1 y 2 entonces nos está dando un orden del corazón de Jacob. Recordemos que todos somos personas y que mientras estemos en este cuerpo vamos a batallar con un remanente de pecado y nuestros afectos naturales coexisten con la vida espiritual. Hay afectos naturales, mamá, hijos, padres, hermanos, tíos, amigos, siempre hay una inclinación a querer favorecer a los nuestros, aquellos que amamos, y Jacob pues no es la excepción. Versículo 3. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. La actitud que tomó Jacob no era de un hombre de Dios. Vamos a ir ubicándonos. Acaba de estar con Cristo, el ángel de Jehová, acaba de tener una noche de oración y sale y tiene una actitud terrenal ante un hombre. Se inclina ¿cuántas veces? 7. Esto nos da una enseñanza poderosa. Mire, podemos enfrentar nuestros temores en el espíritu o en la carne. Jacob los enfrentó en la carne. Peniel no fue suficiente para Jacob y a veces la oración no nos alcanza. ¿Sí me explico? A veces salimos de orar y tenemos tremenda situación en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y otras veces las cosas están muy bien. Vamos súper, el proceso va espectacular. Cuando pum, aparece la piedra. Aparece mi carne. Esto nos deja ver otra verdad. Es que no podemos basarnos en una experiencia que tuvimos, sino que debemos obedecer a diario la palabra de Dios. Él no debió haberse postrado. Versículo 4. Mire por qué no debió haberse postrado. Porque él debió haber confiado que el corazón de Saúl, Dios habría hecho algo, porque Dios le dijo, yo lo llevo, yo lo traigo. Si él hubiera sido un poco más sensato, él hubiera dicho, Esaú no me puede matar porque no he llegado a Canaán. Y Dios dijo que me llevaba a Canaán. Por ahí me pegará 2 bofetadas o algo, pero no me puede matar, porque yo tengo que llegar a donde Dios dijo que tenía que llegar. Pero obvio, están los temores, están los afectos, está la familia, los niños, todo ese proceso normal. Versículo 4.
Mire tan bonito. Esaú corrió a su encuentro, le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. El hermano pródigo. Lucas 15. ¿No le recuerda la historia? Lucas 15, 20. Su padre lo vio y corrió y se echó sobre su cuello y ¿qué? Le besó. Este es un momento especial entre estos dos hombres. Ese abrazo, ese llanto, una reconciliación especial. Es Dios quien reconcilia al hombre. Es decir, es Dios quien intervino en el corazón de Esaú para que tuviera esa actitud tan bonita al encontrarse ¿con quién? Con Jacob. No le dijo, y mi primogenitura, sentémonos y hablemos porque hay algo pendiente, ¿no? Usted me engañó la última vez que nos vimos, salió corriendo de la casa y se fue, ¿no? Engañó a mi papá que era ciego, ¿se acuerda? O sea, no hubo nada, no le pasa cuenta. No le dice Jacob, espere un momentico. Antes de que hablemos, vamos a arreglar los asuntos porque hay cositas que arreglar de la familia, ¿sí? O ya se le olvidó lo que hizo en la casa. Eso pasa a veces, ¿sí? Nosotros guardamos muchas cosas. Gracias a Dios que Dios no guarda nada. Proverbios 16, 7, hablando un poquito ahí de la reconciliación de lo que hace Dios. Proverbios 16, dice el versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hubo un momento importante en la vida de Jacob y Esaú, reconciliación. Esto es lo que hace el evangelio. Transforma corazones para aprender a perdonar y amar como Dios dice que debe hacerlo. Pero el evangelio no estamos hablando de Esaú. Estamos hablando que Dios obró en Esaú por gracia y por misericordia, porque Esaú, no hay señales en Esaú jamás de un arrepentimiento, jamás de una vida de oración, jamás de una vida espiritual. Él es un hombre común y corriente. Pero Dios está obrando a favor ¿de quién? De Jacob. Reconcilió a Jacob primero, una etapa principal o primaria, digamos, en la vida de Jacob. Ahora lo reconcilia con su hermano. Sigamos mirando la historia para encontrar más detalles. Versículo 5 al 10, Dios siempre nos sorprende. Creo que ya hubo una sorpresa, que fue la actitud ¿de quién? De Esaú. Yo creo que Jacob no se la esperaba, dijo, uy, tan afectuoso, tan cariñoso. Versículo 5, alzó sus ojos y vio a las mujeres, o sea, Esaú, y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Le pregunta a Jacob. Jacob le responde, son los niños que Dios me ha dado. Note la pregunta, la respuesta de Jacob. Pero también algo curioso es que la apariencia de Esaú es una apariencia poderosa. Él viene con 400 hombres, no 400 que cuidan ovejas, no, son 400 hombres de guerra, porque él es un guerrero, es un hombre militar, es un hombre que está en la guerra, está conquistando tierra. Según los estudiosos, quizás tiene más poder que Jacob, más dinero, más propiedades. El presente que le manda, ahora lo va a ver usted que dice, quédese con eso, o sea, yo no necesito esas 580, hágale fresco. O sea, para que una persona rechace 580 animales porque tiene mucho más. Él es un hombre poderoso y él pregunta, ¿quiénes son esas personas? Jacob le aclara que Dios, note cómo pone a Dios adelante por si acaso los quiere matar. O sea, si usted no va a matar a mis hijos, va a matar a los hijos que Dios me dio. Él pone a Dios, dice, no, Dios me dio esos hijos, cuidadito. Él es astuto, él es inteligente. Versículo 6 dice, luego vinieron las siervas, ya sabemos, Silpa y Bila, ellas y sus niños y se inclinaron en orden, vuelve y juega el mismo orden de a grupitos. Vayan ustedes primero por si era falsa la reconciliación. Entonces, se inclinaron, o sea, dieron una señal de que había algo en Esaú que inspiraba respeto. Dice, luego vino Lea en el 7 con sus niños y se inclinaron otra vez. Y dice, después llegó José y Raquel y también ¿qué? ¿Por qué se inclinaban? Había en el oriente una costumbre, sí, de respeto cuando habían hombres poderosos, de hacer una venia, porque eran señores poderosos, eso quiere decir.
Dice un dato curioso, si usted lo puede leer, aprendimos en la escuela la observación de la palabra. Nota en el versículo 7 un detalle. ¿Quién ve un detalle? Si lo ve, levante la mano y me dice un detalle que le llame la atención. ¿Cuál? Muy bien, muy bien. El nombre no aparece en los nombres de ninguno de los hijos de las esclavas. Simeón, Rubén, Leví, Datán, Zabulón, Neftalí, nadie. Solo nombran a uno. ¿A quién? A José. Y otro detalle, lo nombran primero que la mamá. José. Ya José empieza a aparecer. Aquí ya empezamos a encontrarnos que José va a entrar en la escena, que es la serie que vamos a ver después. Nos quedan como cuatro sermones nomás de Jacob y vamos a ver la vida de José. Versículo 8 dice, Esaú pregunta, ¿qué se trae usted, hermanito? Le dice, ¿sí? ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? O sea, le dice, ¿usted qué pretende? O sea, ¿cuál es su intención? Me ha mandado animales, pastores, de todo. Jacob le responde, el hallar gracia a los ojos de mi Señor. Vuelve y juega. Jacob quiere hallar gracia con favores humanos, materiales. Él todavía está luchando en confiar en su Señor, en decir, tú dijiste que me traías, que me llevabas, no necesito regalarle nada a mi hermano, por gracia voy a entrar. ¿Sí ve cómo nosotros tratamos de comprar los favores del Señor con obras? Dios me va a bendecir porque oro. Vimos ahora sobre la oración, ¿cierto? Dios me va a bendecir porque voy a la iglesia. Favores. Dios va a bendecir a mi familia porque yo soy cristiano. Favores. Jacob sigue intentando comprar las cosas a través de favores humanos. Versículo 9, Esaú le dice, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Coja eso, o sea, ¿qué me está mandando todo eso? Yo no necesito, o sea, yo vivo en la guerra, o sea, yo no tengo tiempo para esas ovejas, para esas vacas, para todo eso que usted me manda, eso es usted que tiene tiempo. Usted es pastor y usted se dedica a eso, yo no tengo tiempo para eso. Dice, si quiere quédese con los presentes. Para decir que devuelvo 580 animales es porque realmente no los necesito. Tengo muchas más riquezas. Versículo 10. Dijo Jacob, no, yo te ruego si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me ha recibido. Jacob entendía que era Dios y su gracia, pero también tiene en su mente la lucha, así como usted que entiende verdades y tiene unas luchas impresionantes en su mente. Así todos nos pasa, somos iguales a Jacob. Le cuento que me estoy identificando mucho con Jacob últimamente. Nunca pensé que esa historia fuera tan impresionante para la vida de un creyente. Es la vida de un creyente en acción. Finalmente Jacob da una razón espiritual. Claro, le dice, mete a Dios. Dice, no, cójalos porque definitivamente es por Dios que usted me trató bien y me aceptó y todo eso. Debemos aprender a ver a Dios en todas las cosas. Jacob está ahí en ese proceso. Miremos el tercer punto, que vamos a ir avanzando, cómo vamos ahorita al meollo del asunto. Versículo 11 al 16 dice que el camino no ha terminado. Ya pasó la emoción, sí, me reconcilié con mi tío, con mi hermano, con mi primo, con mi novia, bueno, con alguien, ya listo. Es una emoción, un momento, listo. Viene ahora el proceso, ¿qué va a pasar? ¿El camino qué? No ha terminado. Seguimos, 11. Acéptate, ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Al final convence a su hermano. El hermano dice, bueno, está bien. Pero dejemos claro esto. Una reconciliación terrenal no implica que todo esté resuelto. Podemos entretenernos con lo recibido y olvidarnos que debemos proseguir ¿a qué? A la meta. Mire, mucha gente se ha entretenido con lo recibido, con X o Y. Bendiciones, relaciones. Uno se entretiene y olvida ¿qué? La meta. Hay una meta. Pablo lo dijo.
prosigo a la meta. Dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo ¿a qué? A la meta del supremo llamamiento, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Jacob tiene un llamado, Dios se lo dio, Dios le habló, Dios se le ha ido revelando, él tiene que seguir su camino. Jacob no ha llegado a la tierra prometida y esto que está pasando es un escalón más en ese camino que debe continuar y ahora debe discernir para no quedar atrapado en un beneficio. Algunas veces nos enredamos en algo bueno que nos sucede y perdemos de vista el galardón, el tesoro escondido, la perla de gran precio, que es ¿quién? Cristo, y la vida eterna, que es a donde vamos. Versículo 11. Jacob insiste, su hermano acepta, no hay nada más que hablar de ese versículo, él le dice, hermano, acépteme, el otro dice, está bien, lo tomó al final. Versículo 12. Esaú dijo, anda, note bien y usted discierna como creyente el texto está hablando claramente. Esaú dice, anda, vamos, y yo iré delante de ti. ¿Sí ven lo que le dice Esaú? Hermanito, no hay nada entre nosotros, todo está súper, ya arreglamos, gracias por los presentes, anda, vamos. Esaú es un hombre del mundo, acuérdense, él no tiene la promesa, él no tiene la herencia, él no tiene el llamado espiritual, él es su hermano en la carne, pero es un hermano del mundo. Y él le dice, anda, vamos, yo iré delante de ti. ¿Quién iba delante de Jacob? Dios, no Esaú. Esaú le dice, yo iré delante de ti. Yo creo que la lucha en la mente de Jacob fue fuerte, decía, pero ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cómo me lo quito de encima? Ya nos reconciliamos, ahora quiere que vaya con él. Versículo 14, 13. Jacob le dijo, mi señor, imagínense, sabe que los niños son tiernos, que tengo ovejas, que tengo vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Le toca recurrir a la astucia, él sigue siendo Jacob. Jacob no es bobo, o sea, es esa abeja. Él dice, aquí me toca, de alguna manera me voy a librar de Esaú porque ya arreglé, ya no le debo nada, listo. Él no está confiado totalmente de Esaú, él tiene una prevención y para resolver este asunto va a usar la astucia que siempre ha tenido en su alma. Da un rechazo cortés, respetuoso. Le dice una verdad, le dice, hermano, lo que pasa es que pues usted lleva hombres de guerra, yo llevo niños. Llevo vacas y ovejas recién paridas, nos toca parar, llevo mujeres, entonces yo creo que lo mejor es que usted se adelante y yo me voy atrasito, ahí voy al paso, poco a poco voy llegando, ¿sí? Versículo 14, pase ahora mi señor delante de su siervo, le dice, adelántese, yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor, ¿a dónde? A Seir. Detalles. ¿A dónde tiene que llegar Jacob? ¿A Seir o al otro lado? A Betel. ¿Sí ve? ¿Qué pasó? Esaú le está invitando a que vaya a la tierra de él. Dice, usted viene de por allá, bueno, no sabemos qué diálogo tuvieron, vamos allí, allá hay terreno, allá hay tierra, allá podemos vivir. Él está luchando para quitarse de encima del mundo, dice, ¿cómo me lo quito ahora de encima? Porque ya estamos bien y pues no quiero problemas. Además tiene 400 y otro ejército por allá donde vive. O sea, hay que tratarlo con cuidado y hay que hacer las cosas bien. Versículo 15, Esaú dijo, dejaré ahora contigo, mire la insistencia, de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué? O sea, no se preocupe, halle yo gracia en los ojos de mi Señor. Esaú le dice que si quiere le deja unos hombres para que lo acompañen en la caminata. Jacob le dice, no, yo no necesito que me cuiden, tranquilo, yo tengo lo mío, o sea, mi pueblo, ¿sí? Y al fin, gracias a Dios, el versículo 16 dice, y así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Pero usted no notó el detalle, pero nos toca devolvernos un poquito, porque hay un engaño ahí del engañador. El que le dijo antes, dijo, váyase usted adelante de mí y al paso de los niños hasta que yo llegue a mi señor, ¿a dónde? A Seir. Pero Jacob no va a ir a Seir. Él lo engañó.
Le dijo, adelántese y yo ahora le llego allá, tranquilo. Pero Jacob tiene otro plan. Jacob no va a ir a Seir. Jacob está otra vez usando su mejor arma, el engaño. No sabemos por qué rechazó esa oferta de que lo protegieran, de que lo escoltaran. Si fue por desconfianza con Esaú, tal vez dijo, uy, bueno, de pronto deja todo esto y mátelo, si él se va y maten a toda esa gente porque eran hombres de guerra. Y así hacían, desaparecían pueblos, maten a toda esa gente, cójanle el botín y tal. Tal vez por desconfianza, no lo dice la escritura, estoy haciéndole una conjetura. Lo cierto es que Jacob tomó un rumbo contrario al de Esaú. Él no va a Seir, él no va a ir a la tierra de Esaú. Versículo 16 estamos. A pesar de haber tenido un tiempo único con Dios, en el corazón del patriarca hay mucho por aprender y trabajar. En cierta manera acomodó las palabras para pensar a primera vista que iba a Seir. Él las acomodó. Podríamos decir que agradó al hombre y no a Dios por temor. No fue capaz de decirle, mire, ya nos reconciliamos, pero yo voy a Betel. Me voy a encontrar con mi padre porque Dios me dio una promesa que tenía que volver a Betel. Entonces, gracias, Saúl, súper, nos vemos luego, ahí nos visitamos, ¿no? Vamos a estar más cerca, nos podemos ver más seguido, con nuestros hijos compartan y crezcan juntos, pero yo voy por un camino y usted va por otro. Carácter. Falta todavía en el hombre de Dios. Un hombre de Dios tarda años en formar su carácter. Dios tarda años en formar el carácter en un hombre de Dios porque Él sabe que lo va a necesitar en algún momento como estos. Pero todavía le falta al compañero, al peregrino. Esaú representa al mundo. Él es un hombre mundano. Ven conmigo, caminemos los dos. La Biblia no registra de su vida ningún momento donde haya tenido algo que ver con Dios o con la fe. Él es el hijo de Isaac, pero nunca habla de su conversión, nunca habla de su oración, nunca habla de su fe. Siempre fue Esaú. De hecho, es un enemigo de Dios después. Se convierte en un acérrimo enemigo del pueblo de Dios. El mundo se disfraza de muchas maneras, iglesia. Es doloroso y triste saber que está más cerca de nosotros de lo que pensamos y debemos aprender a lidiar con sabiduría en momentos específicos, relaciones específicas, no hacer lo que hizo Esaú, vender la primogenitura por un abrazo. Perdón, Jacob. Jacob está vendiendo la primogenitura. Primero la vendió ¿quién? Esaú. Este casi la pierde ahí. Jacob, por un abrazo, o sea, por una reconciliación, está dejando su propósito por un instante. Porque su hermano lo acepte, porque alguien que te ama te acepte. Y cerramos este punto con esta frase: el plato de lentejas es distinto para cada uno. El plato de lentejas es distinto para cada creyente, pero todos tenemos un plato que rechazar o un plato que aceptamos. Amén. Cuarto y último, una parada más, un tropiezo más. Esta es la introducción del sermón dentro de 8 días. Estos versículos son la introducción de lo que vamos a mirar. Entonces no se pierdan los detalles. Una parada más, un tropiezo más. Versículo 17-20. Para mí esto fue sorprendente porque yo tenía otra historia en mi cabeza. Yo no sabía lo que había pasado, sinceramente. Yo estoy aprendiendo con el libro de Génesis. Toda mi vida quise estudiarlo y hasta ahora tengo el privilegio de estudiarlo. Y no crean que yo me sé todo esto. Yo no me sé nada. O sea, cada semana tengo que orar y tengo que estudiar y encuentro cosas nuevas para mí. Y esto fue muy nuevo para mí. Sobre todo esta última parte, como vamos a cerrar, yo dije, uy, no, estaba yo lejos de entender la escritura en ese pedazo. Versículo 17. Jacob fue a Sucot, note, no fue a Seir. ¿A dónde fue? A Sucot. Pero aquí empieza el proceso duro otra vez en la vida de él. Y edificó allí casa para sí. E hizo cabañas, ¿sí? Dice así, para su ganado. Por tanto llamó el nombre ¿qué? De aquel lugar Sucot. Esto es cabañas. Una parada más, un tropiezo más. ¿Sabe cuánto dura este tropiezo para que se informe y no se pierda la próxima semana el sermón? 10 años.
para llegar al siguiente paso. O sea, esta parada va a durar ¿qué? 10 años. Tiene 96, le van a coger los 106 ahí. Cuando se encuentre con su papá va a tener 106 años, ahí le adelanto un poquito. José va a tener 16. Él va a vivir allí una cantidad de cosas que no se comparan a lo que ya vivió con Labán. Van a ser más difíciles en la vida de Jacob. ¿Todo por qué? Porque no cumplió y no obedeció a la promesa y al llamado que Dios le dio. Y Dios por misericordia lo va a restaurar allá adelantico. Pero vamos ahí. Dice que unimos este punto con lo que hemos venido hablando. El punto anterior, el camino no ha terminado, una parada más. Nos falta mucho, al igual que Jacob, para entender y caminar en obediencia a la palabra de Dios. Nos falta mucho, a mí me falta. Jacob va para Betel, casa de Dios, ¿cierto? De un momento a otro decide parar y el verso es claro. Dice, fue a Sucot y edificó allí casa ¿para quién? Para él. Y cabañas para su ganado. Cuando usted llega a un lugar y edifica una casa y cabañas para sus ganados, es porque usted se va ¿a qué? A quedar. Él se va a quedar allí. Los estudiosos coinciden que allí pasó un buen tiempo y su llamado era ser peregrino y extranjero, pero se instaló en un lugar. Antes de llegar a Siquén, tuvo que pasar tiempo. Él está en Sucot, no ha llegado a Siquén. En Siquén su hija va a ser abusada, no ha llegado a Siquén. Sucot, Siquén, 2 paradas seguidas que le van a demorar años para luego llegar a Betel. Ese fue un paso atrás de su llamado, algo que puede suceder en nuestra vida, iglesia. Todos podemos dar un paso atrás, el cual no es el fin, aclaro, el cual hace parte de ese proceso que Dios nos va llevando a cada uno de una manera tan misericordiosa, diría yo. Yo los he dado, yo no soy la excepción. Yo he dado pasos atrás en mi llamado y ha sido doloroso y he tenido que reconocerlo y he tenido que ir a luchar, hacer lo que decíamos esta mañana, invocar el nombre del Señor y decirle, ayúdame porque tengo un propósito y hay un llamado en mi vida y no me puedo ¿qué? Desviar. ¿Cuál será tu Sucot? ¿Dónde te estás quedando? ¿Dónde estás edificando, plantando? Versículo 18. Después, ¿sí ve? Después, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén. Gracia, misericordia, sano y salvo. ¿Sí ve que estuvo en Sucot un tiempo? Pero en ese versículo 17 hay 10 años. En ese versículo 17 hay un lapso de tiempo para llegar a Siquén, que está en la tierra de Canaán, está ahí, al borde de entrar ya a la tierra, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad, versículo 18. Avanza otro poquito, ya está más cerca de la tierra prometida, o quizás esté en sus bordes, pero otra vez allí también va a pasar otro tiempito. Entre los 2 versículos se resumen 10 años. Dice esto, mire lo que dice. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, ¿y qué? Acampó delante de la ciudad. Versículo 19. Dios mío. Y compró una parte del campo. Me recuerda mucho a un familiar lejano de Jacob, mucho a un personaje lejano que fue y se acercó a Sodoma y Gomorra. ¿Quién era? Y compró tiendas y terminó haciendo negocios y se fue al mundo por un rato. Versículo 19 y 20. Esta es la parte final. Pareciera que termina bien, pero es tan fácil engañarse y pensar que estamos haciendo las cosas correctamente cuando en realidad seguimos gobernados por un corazón engañoso. Su naturaleza brotó, definitivamente. Compró una parte del campo, otra vez vuelve y la embarra. Sigue insistiendo en sus fuerzas. Plantó allí su tienda, hizo alianza con el mundo. Se libró de Esaú, pero no se libró del mundo en Siquén.
se libró de un enemigo que llamaba Esaú y terminó en Siquén. Ese es el nombre de una ciudad y el nombre de un hombre poderoso en la ciudad, que es el que va a abusar de la hija de Jacob en el siguiente capítulo. Aquí hay que hablar de algo importante. Escuche, la mundanalidad tan engañosa y tan real en la iglesia. El sermón dentro de 8 días se llama la mundanalidad, ahí se lo adelanto. La mundanalidad. ¿Qué es la mundanalidad? Es la pregunta. ¿Qué es? Es el deseo de ser algo o dar la apariencia de ser algo para impresionar a los demás, en el caso del creyente. Es el deseo de ser algo o de aparentar ser algo para los demás, porque no estoy conforme con ser un cristiano, porque aún el evangelio no es mi orgullo, porque aún ser cristiano no es mi eslogan, mi lema, porque aún me cuesta ser un creyente firme. Vivir cerca de una ciudad mundana traería problemas serios a esta familia. Empezaría el mundo a trabajar en la mente de todos. Escuche, por ejemplo, los niños necesitan relacionarse, Jacob, por favor. O sea, sí. No son reclusos. No seas tan anticuado, Jacob. Hay que dejarlos ir así que a que conozcan a otros muchachos y muchachas, a que jueguen, a que tengan una vida normal. Por favor, Jacob, no seas tan religioso. Raquel pudo haber dicho eso. Lea. 4 mujeres encima diciéndole, no me lo imagino. Los niños no van a mantener encerrados trabajando, cuidando ovejas. Ya están grandecitos. Poco de adolescentes. 11. Si José tiene 16, Dina es contemporánea con José. Ellos tienen más o menos la misma edad. Y José es de los últimos. Imagínense las edades de los otros. 18, 20, 25, 30, así. Hombres vigorosos, llenos de vida, deseando vivir. Y llegan al mundo. En vez de irse para Betel, se fue hacia ¿dónde? Hacia el mundo. Al fin y al cabo, pues Dios ama al pecador, ¿no? Raquel podía citarle la Biblia. Recuerda que Dios ama al pecador, entonces hay que dejarlos vivir. No juzguemos al niño de 30 o 40, por favor. O sea, sí. Él volverá, si se va a volver. Sí, pero eso lo hará Dios, escuche, no una falsa solidaridad que destruye la imagen de la iglesia. Yo tengo hijos en el mundo y no me avergüenzo de decirlo, pero solo tengo una esperanza y una certeza, es que Dios los hará volver, pero jamás voy a negociar mis principios con ellos y ellos lo saben. Sé que Dios, si está en su plan soberano, los traerá. Con abrazo o sin abrazo, pero llegarán. ¿Sí? Eso es lo de menos. Jacob no fue un buen ejemplo a sus hijos. Los llevó al borde del mundo, a una ciudad donde reinaba el paganismo, la idolatría y la inmoralidad. Cometió muchas faltas allí Jacob, demostrando que su corazón aún tenía mucho del mundo y que su proceso apenas comenzaba. Él está comenzando la vida con Dios a la edad de 100 años, 100 y pico. Compró una tierra. Mire dónde está la falla para que usted se dé cuenta que la Biblia es clara. Devolvámonos al 18. Al 19. Compró una parte del campo. Él compró algo que Dios le iba a entregar sin necesidad de ¿qué? De comprarlo. Porque Dios le dijo toda la tierra. Y le señaló desde el Éufrates hasta tal lado, desde tal lado hasta tal lado, todo eso se lo va a dar a usted y a sus descendientes. Y él se adelanta, él compra. Él dice, pues al final, ¿cómo va a ser mía? Pues voy a comprar. No necesitaba eso. Versículo 20. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohim Israel, el Dios de Israel. El cierre es que Jacob hace allí un altar. Algunos dirán, qué santidad, o sea, qué ejemplo tan tremendo el de Jacob. Acabamos de hablar de que muchos oran y no oran. Acabamos de decir que una experiencia no es suficiente. Él hace un altar, él lo sabe hacer. Algunos dirán, qué santidad. La respuesta es no,
Porque precisamente estamos hablando que algunos oran, pero sus vidas no muestran que tengan comunión con Dios. ¿No le sirvió Peniel? ¿Él oró en Peniel? No, se encontró con Cristo, que es superior a la oración. Él se encontró con el ángel del Señor. Pero está ahí. Está ahí. Termina esa historia ahí. 10 años entre Sucot y Siquem. Para enfrentar ahorita, le resumo, el abuso de su hija, que sus hijos mayores vendan a su hijo, todo eso sucede antes de entrar a Betel. Son años difíciles en la vida del patriarca. ¿Porque Dios lo castigó? No, eran consecuencias de sus decisiones. Aplicaciones. Todo acto de amor y bondad proviene del corazón de Dios en el creyente. Todo acto de bondad, de amor y bondad proviene del corazón de Dios en el creyente. Todo lo que sucedió allí era guiado por Dios. Esta verdad nos ubica en nuestro corazón. Entender mal nuestra bondad o amor nos lleva precisamente a darlo mal. Escuche. Si usted no entiende que el amor que hay en su corazón es el amor de Cristo, usted no sabe amar, porque sigue amando a su manera. Jacob estaba amando a su familia, ¿cómo? A su manera. Vivía a su manera. Hacía las cosas como él pensaba porque tenía medios y solucionaba. Pero cualquier acto de amor verdadero en el creyente y de bondad es hecho por Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros y Cristo ama a través de nosotros y Cristo bendice a través de nosotros y Cristo ve la vida a través del creyente. Aplique eso a su vida. Nunca crea que usted es bueno. Ahí empieza su teología mal. Mas siempre crea que Dios es bueno. El miércoles compartí algo con los hombres y se lo comparto basado en este punto brevemente. El joven rico se acercó a Dios, a Jesús, y ¿qué le dijo? ¿Maestro qué? Bueno. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque él lo veía igual a él. Eso es una mentira. Él veía a Jesús igual a él. Porque él dice, yo cumplo los mandamientos. Yo sé que usted también, porque usted es maestro. Usted es rabino, usted conoce la palabra. ¿Se imagina cómo igualó al Hijo de Dios a él, a su propio corazón lleno de maldad? Maestro bueno. Y el Señor le discierne, le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sabe por qué lo llamaba bueno? Porque él se creía ¿qué? Bueno. Porque cumplía ciertos requisitos. Pero su corazón no era bueno porque tenía otro Dios. Se llamaba dinero. Se llamaba amor a las posesiones. Porque no las quiso vender, se fue triste. Algunos dicen que no se sabe si se salvó o no se salvó. Y otros dicen que podría ser el hermano mayor del hijo pródigo. Pero solo son especulaciones. Bueno, una gran victoria solo es parte de un proceso. Importante esto. No se emocione. Su hijo viene a Cristo, dele gracias a Dios y siga orando para que permanezca. Porque uno se emociona. Su familia está siendo restaurada, dele gracias a Dios y ayude a que se sostengan. ¿Sí? No se emocione tanto como para que diga, celebremos, camino a Seir. Sigamos a Esaú. Faltó poquito para que Jacob se hubiera ido con Esaú. Yo creo que le había ido mejor que en Seir, que en Siquem, porque al menos lo había protegido. No se sabe si tomó la buena decisión o la mala, pero si se hubiera ido con el hermano, al menos tenía gente que lo protegiera. Allí tuvo que sufrir. Vivir de glorias pasadas es dejar de crecer. Ese punto es vital. Vivir de glorias pasadas es dejar de ¿qué? Crecer. En nuestro peregrinaje nos encontraremos varias veces frente a momentos muy buenos, iglesia. Felices, bendecidos, prosperados, los cuales deben ser manejados y entendidos correctamente para que lo bueno no nos haga daño y lo bueno no se vuelva enemigo de lo mejor.
Tercera, los altibajos sirven para mostrarnos cuánto nos falta. Esta es una escuela poderosa en mi vida. Los altibajos sirven para mostrarnos cuánto nos falta. Cada vez que aflora nuestra carne, muestra que necesitamos dependencia constante del Espíritu Santo, que seguimos en este mundo y que nos falta mucho camino. Oré toda la semana y el fin de semana me estortillé. Sí, yo también, no estoy echándole vainas, yo también, sí. Y por último, la santificación no debe parar nunca. Aunque nos cansemos, iglesia, esto me fascina, Dios no se cansa y hay que dar gracias por eso. ¿Qué dice el texto? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos, si no desmayamos. La santificación no para. Se estancó 10 años en Jacob nomás, pero Dios lo va a quebrar más y lo va a sacar y le va a enseñar y al final le va a entregar un hijo restaurado, casi el rey de Egipto. Al final va a poder bendecir a su primogénito espiritual, que es José. Al final va a poder ver la descendencia. Al final va a entender que su llamado era ese, cuidar esos muchachos para que se extendiera el pueblo de Dios. Y al final, por gracia y por misericordia, sus años, pero bien al final. Apenas vamos en 106. Aunque nos cansemos, Dios no se cansa. Cualquier alto nos lleva a demorarnos un poco más. Estoy hablando de salvos escogidos. Dios terminará la obra en ellos. ¿Se demora un poco más porque Dios es lento? No, porque yo lo necesito. Y cuando ese momento llegue, acuérdese de volver el rostro a Dios y decirle: gracias, has sido paciente conmigo, me has amado, tu gracia ha abundado donde abundó mi pecado, tu gracia ha sido más de lo que yo he podido ser. Pero siempre debemos confiar en su gracia. Amén.